nos hemos presentado a ti exponiendo la necesidad que esta iglesia tiene. Ahora nos presentamos a ti reconociendo la necesidad que nos acompaña cada vez que estudiamos tu palabra y tus doctrinas. Que como pueblo podamos estar atentos y nada nos distraiga. Podamos oír tu voz para amarla, atesorarla, perseverar en ella y ponerla por obra. Y aquellos que tenemos el privilegio de enseñar, poder hacerlo con denuedo, con fervor y con fidelidad. Gracias por todo lo que nos has concedido aprender acerca de la importancia de la ley, pero danos, Señor, la sabiduría para vivirla en los términos que tú has establecido. Esto te lo rogamos y te lo suplicamos unidos como pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia amada, hemos, por la gracia del Señor, estos domingos, estudiado varios elementos a tener en cuenta antes de empezar a estudiar la ley moral de Dios en detalle. Les pido que me acompañen a Éxodo 20 y vamos a leerlo nuevamente antes de iniciar con esta enseñanza. Éxodo 20, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Espero lo hayan encontrado. Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Mandamiento qué? 1. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué mandamiento es ese? El segundo. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número. Muy bien. Mandamiento 4, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí tenemos la primera tabla de la ley. ¿Cuántos mandamientos? 4. Y estos 4 mandamientos están direccionados a la relación del hombre ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Estos mandamientos son de tipo vertical, no quiere decir que los otros no, pero en esencia evidencia nuestra tarea en la forma en la que nos relacionamos con Dios, ¿cierto? Como único Dios verdadero, como único digno a quien debemos adorarlo y rendirnos a Él, con un nombre santo, cuyo nombre debe tener un uso santo y un día de reposo que Él ha determinado para adorarle como Él es digno de ser adorado, mientras nosotros somos renovados y fortalecidos al vivir en obediencia a este mandato. Ahora viene el quinto mandamiento. Del quinto al 10º vamos a ver la tabla que nos da las instrucciones en relación a qué, a cómo nos relacionamos con los demás como resultado de tener una correcta relación con Dios. Recuerden, cumplir los mandatos en lo horizontal será imposible
si no estamos en una adecuada relación con Dios, en lo vertical. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ese qué mandamiento es? 5. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, teniendo en cuenta entonces en nuestra mente a qué hacemos referencia cuando hablamos de los 10 mandamientos, vamos a introducirnos en la misma introducción que el Señor establece a la entrega de estos mandatos, pero no sin antes recordar algunos elementos fundamentales que ya hemos estudiado durante estos domingos. Es Dios, el Dios soberano, creador de todo lo que existe. Y como Dios sabio, omnipotente y justo, estableció unas leyes aún antes del monte Sinaí, que fueron dadas desde el Edén. Dios mostrando así su autoridad y el hombre su deber de atender a esa autoridad. Bendición a la obediencia y maldición a la desobediencia. En este mismo sentido, aprendimos cuál es la esencia por la cual Dios establece la obediencia de los hombres y lo hace para protección de aquellos que tomó por pueblo, pero lo hace también para bendición de aquellos que tomó por pueblo. ¿Cuál es el propósito de que el pueblo guarde estos mandamientos? Con su vivir mostrar el carácter del Dios en el que han puesto su confianza, porque los mandamientos que reflejan de Dios, su carácter, ¿cierto? Y al nosotros vivir conforme a ese carácter, cuando el mundo nos mire a nosotros, va a ver ¿qué? Una idea tenue, leve, parcial de ese Dios santo, santo, santo en el que hemos creído. Pero deben ver una evidencia en el pueblo de Dios, un trazo tangible, un reflejo palpable de ese Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Aprendimos que la esencia de nosotros poder cumplir la ley jamás debe recaer en lo externo, sino en ¿dónde? En lo interno, que nuestra obediencia debe ser mayor a la de los fariseos, porque la de los fariseos era meramente ¿qué? Externa, no interna del corazón. Y que para poder cumplir desde el corazón estos mandamientos, solo es posible al estar unidos ¿en quién? En Jesucristo, al estar incrustados en la vid. Porque como dice Jeremías 31, este nuevo pacto ahora tendría como bendición que estas leyes estarían guardadas en donde, en nuestro corazón, y que además nos es dado ¿quién? El Espíritu Santo para poder vivir agradablemente a los ojos de Dios y deleitarnos en el cumplimiento de su palabra, porque al estar unidos en Cristo, al tener el Espíritu de Dios, como dice Primera de Juan, el cumplir sus mandamientos ya no será gravoso. Pero como seguimos teniendo un remanente de pecado, o al menos yo sí, no sé ustedes, sí, ¿cierto? Todos seguimos con una naturaleza pecaminosa aún después de haber sido redimidos. ¿Esta obediencia en este lado de la eternidad será perfecta? ¿Seguros? Ninguno de ustedes podrá cumplir perfectamente la ley, porque yo tampoco. ¿Por qué? Porque hay un remanente de pecado. Pero el no poder cumplir perfectamente nos exime de no vivir diligentemente para cumplirla cada vez más con mayor perfección.
entonces nuestra obediencia, aunque nunca sea perfecta, sí debe ser sincera, honesta, diligente. Porque entonces entraríamos en un estado de pasividad donde dice, pero es que nadie puede cumplir la ley de Dios como Dios ordena. Pero todos debemos diligentemente usar los medios de gracia para cada vez más cumplirla de la forma más perfecta que glorifique a Dios. Y cuando hablo perfecta, hablo en el sentido de que todo lo perfecto está sujeto a perfectibilidad. No quiere decir que es una obra culminada. Cristo era perfecto cuando se hizo hombre, pero la escritura dice que fue perfeccionado. O sea que su naturaleza humana perfecta estuvo en un estado más perfecto al terminar su labor y su ministerio. Nosotros cuando somos traídos a vida somos apartados, somos santos, pero no glorificados. Y en esa santificación seguimos siendo perfeccionados para poder decir como el apóstol Pablo, ya no soy lo que era antes, pero ¿qué? Sigo adelante porque aún falta mucho para hacer lo que debería ser. Hermanos, esta es la síntesis de una correcta santidad. Un corazón que ama la santidad y ama la ley de Dios no es un santurrón legalista que busca cumplir de manera externa lo que Dios establece. Es un corazón que se deleita en cada día dar un paso más hacia adelante, un paso más hacia adelante y alejarse cada vez más de todas nuestras conductas que son contrarias a Dios. Eso es santificación. Y en eso no podemos ser pasivos, debemos ser activos. Aprendimos también entonces que esta ley no vino a ser abrogada, sino que vino a ser cumplida y a recuperar el espíritu de la misma, a enseñarnos cuál era la razón y cuáles eran los elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de cumplir la ley. Y Jesús lo hizo enseñándonos que no es solo un acto, sino un tema del corazón. Pablo, de la misma forma, presenta la ley con todas sus virtudes. Entonces, teniendo estos elementos, entendemos la responsabilidad y la importancia que la ley moral de Dios sigue teniendo hoy para la iglesia de Cristo. Es relevante, es importante, pero no podemos vivir en ella como vivieron los fariseos, sino en los términos que Cristo recuperó de la ley, no porque habían sido quitados, sino porque el pueblo los había olvidado. Así que recordemos entonces esto. La ley de Dios en nuestro tiempo no ha sido abrogada, ha sido olvidada por los hombres y peor aún, por el mismo pueblo de Dios. Y esto no es nuevo, esto ya pasó en la historia del pueblo. Veamos Deuteronomio 5, 1, 6. Entonces, el título de esta escuela es sencillamente la introducción que Dios dio a sus mandamientos. Deuteronomio 5, 1 al 6, y ya volvemos a Éxodo 20. Deuteronomio 5, 1, 6. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos. ¿Para qué? Entonces, tarea comisionada que Dios da al pueblo, oírlos. ¿Basta solo con oírlos? ¿Qué debían hacerlo? Aprenderlos. Y no solo aprenderlos, sino guardarlos. Y solo guardarlos. Hermanos, he aquí la introducción. Los mandamientos que Dios da en su palabra deben ser escuchados. Pero el término usado acá no se refiere a escucharlo de manera superficial. Se refiere a escuchar atenta, diligente y cuidadosamente
las palabras entregadas. No es como espectador. Este es el oír del hacedor, aquel que está atento y no quiere perder ninguna minucia de lo que Dios dice para poder cumplirlo con toda diligencia. Ese es el espíritu con el que debemos oír la palabra de Dios. Es el espíritu con el que debemos oír los mandatos de Dios. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Aprenderlos. Entonces, tarea. Debemos aprendernos los mandamientos de Dios. Debemos escudriñar los mandamientos de Dios y guardarlos, no como un objeto cualquiera, sino como al objeto de más alto valor. Y muchos diligentemente pueden llegar hasta este punto. Y los han escuchado y se los han aprendido de memoria. Y los tienen guardados. Pero ahí estaríamos obedeciendo a Dios. Ahí termina su solicitud. No, sigue. Debemos ponerlos por obra. Mis hermanos, esa es la diferencia entre la religiosidad y una vida espiritual real. El religioso oye la palabra, pero no la pone en práctica. El que ha sido traído a vida no se conforma con oír, sino que es diligente en poner por obra lo que escucha. Esa es la diligencia que Dios establece para su pueblo previo a darles los mandamientos. Los mandamientos serán entregados. Los estudiaremos con diligencia domingo a domingo, mandamiento por mandamiento, hasta ver los 10. Pero ese estudio sería poco provechoso para nosotros si somos simples oidores. Nuestra vida espiritual está siendo poco productiva si lo que oímos no lo estamos poniendo en práctica. Si no lo ponemos por obra. ¿De qué sirve recitar el perdón si no perdonamos? ¿De qué sirve recitar el humillarnos si no nos humillamos? ¿De qué sirve recitar el servirnos los unos a los otros si no lo hacemos? La vida cristiana no es almacenar un cúmulo de verdades en nuestra cabeza. No es solo poderlas presentar y defenderlas. Es vivirlas. Hay muchos que se presentan como grandes defensores de la verdad, pero defienden una verdad que no tienen ningún interés en obedecerla. Qué temible es ver cómo muchos apologistas destacados en lo público han terminado como una gran vergüenza en lo privado. Hermanos, defender la fe delante de los hombres no es difícil. Basta conocer unos pasajes, tener unas cuantas posturas, tener capacidad argumentativa. Eso cualquiera puede aprenderlo. Pero poner por obra esas verdades en nuestra relación matrimonial, en nuestra vida como padres, como hijos, como hermanos, como siervos, como amos, es donde se mide verdaderamente nuestro conocimiento de Dios. Este es el propósito entonces de la ley de Dios. Oírla. ¿Qué más? Aprenderla. Tercero, guardarla. Y cuarto, ponerla por obra. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Leyeron ustedes muy bien lo que dice? Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? Pacto con nosotros en Horeb. O sea, que la Escritura nos enseña una de las razones por las cuales debemos oír, ¿qué más? Aprender, guardar y poner por obra. Porque el Dios que lo ordena es el Dios del
pacto. Él hizo el pacto con nosotros o nosotros con Él. Dios es Dios de pactos. Y podemos recordar en Génesis cuando Dios hace el pacto con Abraham. ¿Recuerdan? Que Él toma entonces unos animales, los animales son abiertos, porque en ese tiempo un pacto, ¿cómo se establecía? Dos hombres establecían un pacto y ponían unos animales abiertos, mostrando cuál sería la consecuencia que recibiría aquel que faltara al pacto. Para eso se abrían los animales. Dios toma a Abraham, se abren los animales y Abraham entra en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque este no era un pacto bilateral, este era un pacto unilateral. Dios hizo pacto con el hombre y cumple su pacto sin dependencia al hombre a quien lo hizo. ¿Ese no es un Dios glorioso? Su pacto se cumple por una razón, porque no depende de aquel con quien lo hizo, depende de su carácter santo. Y este Dios de pacto hizo un pacto que dura perpetuamente. Y ese pacto se ha extendido en la promesa cuando Él dice, y en esta simiente serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. ¿A quién le dio esa promesa? Abraham. ¿Y quién es esa simiente? Cristo Jesús. Entonces, el Dios del pacto que tomó un pueblo por gracia para salvarlo, ordena que escuchemos, aprendamos, guardemos y pongamos por obra, dado que Él hizo un pacto con nosotros y nosotros le debemos total obediencia a Él por ese acto de amor que nos entregó sin que lo mereciera. Versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara, habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Regresemos a Éxodo 20, por favor. Entonces tenemos un mandato del Dios que es soberano y es sabio. Y ese mandato tiene una introducción, y la introducción establece que esas preciosas leyes que serían entregadas debían ser oídas, aprendidas, guardadas y puestas por obra, porque ¿quién las dio? El Dios del pacto. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, ¿quién las dijo? Diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es el contexto de este episodio? ¿Recuerdan? El pueblo de Israel había estado bajo la esclavitud muchísimos años, bajo el poder del yugo opresor de Egipto. Pero ¿qué había pasado en este tiempo? El pueblo había olvidado el carácter de su Dios. Había olvidado los mandatos de este Dios. Porque ahora estaban bajo la influencia ¿de qué? Del mundo egipcio, sus costumbres, sus hábitos, sus dietas, la adoración a esos falsos dioses. Y generación tras generación se había alejado de lo que un día caracterizó al pueblo de Dios como un pueblo especial y diferente al resto. Pero Dios, ¿qué hace? ¿Toma este pueblo por mérito? No, por gracia.
porque Él es fiel a su pacto. Y cumpliendo su pacto, promete salvar. Y salva conforme a la promesa que ya había hecho en el pacto. Pero lo primero que Dios necesita hacer es que este pueblo recuerde quién es Él. Es lo primero que este pueblo necesita recordar, porque de otra forma no podrán salir, no podrán seguirlo, a menos que sepan quién es Dios. Hermanos, nunca será posible a un hombre cumplir con los mandamientos sin conocer verdaderamente. Es por el conocimiento de Dios que el cumplir los mandamientos serán una consecuencia natural y sana, en una medida sana. Entonces, Dios, en la introducción a la entrega de la ley, ¿qué le recuerda a su pueblo? ¿Quién es Él? Y para entenderlo bien, acompáñenme a Éxodo 3, versículo 14. Éxodo 3:14, ¿lo tienen? Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Notan ustedes cómo Moisés explica la situación? Pero ellos dirán: ¿cuál Dios de nuestros padres? Si a los únicos dioses... Sí, 13. ¿Y yo qué dije? Ah, entonces desde el 13. Dijo Moisés a Dios. Sí, ahora sí, 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ellos estaban rodeados de muchos dioses. ¿Cuál Dios? Sí, ¿cuál es el Dios que nos va a salvar? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Sabemos que la palabra original acá pues, es imposible de pronunciar para nosotros porque son 4 consonantes, YHWH, ¿cierto? Es imposible para nosotros. Por eso algunas traducciones traducen Jehová, Yahvé, otras Señor. Pero, ¿qué significa en esencia ese nombre que solo puede ser dado a Dios? Yo soy el que soy. Dios, el que siempre es, el que ha sido y el que será, el mismo por los siglos de los siglos, aquel que es un eterno presente, el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que cuando Dios va a entregar los 10 mandamientos, lo primero que hace es recordarle a su pueblo: yo soy el único Dios verdadero. Yo soy el mismo que ha sido por los siglos de los siglos, porque nuestro Dios no fue una cosa y ahora es otra y mañana será otra, porque Dios no cambia. Ojo con esto. No hay un momento de la historia en la que podemos decir: Dios amaba y ahora ama más. Y luego amará mucho más. Dios era sabio, ahora es más sabio y será más sabio. No,
Dios es el mismo por todos los tiempos. Y es en Él, en su carácter inmutable, en su carácter santo, que ha sido dada la ley de Dios. ¿No le confiere esto un valor precioso y hermoso? El pueblo estaba en esclavitud. Y ahora lo que Dios hace es traer a su mente una idea de he aquí el eterno, he aquí el inmutable, he aquí el que no depende de nada ni de nadie para poder liberarlos. El mismo que creó todo lo que existe, el mismo que hizo pacto con Abraham, es el mismo que ahora los libera. Y es el mismo en quien hoy nosotros vivimos y existimos y nos movemos, porque ese mismo Dios que creó todas las cosas que existen es Jesucristo. Y permítame unir esta idea con precisión. El mismo Dios que está hablando en el Sinaí, yo soy el que soy, es el mismo Dios hecho hombre que vino a cumplir la ley y no a abolirla. Miren lo que dice Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Hebreos 1:10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Cuando Jesús se presentó, él dijo, yo soy el que soy, yo soy, yo soy. Cuando Hebreos habla de Jesús, habla de Él como el Señor, en el que fueron fundadas todas las cosas en el principio. Es el mismo que prometió que en Él no habrá muerte. Aquel que es anterior a Abraham y a todas las cosas, yo soy. Así que ese yo soy debe seguir retumbando hoy en nuestro corazón, no como algo que Dios dijo a Moisés simplemente, sino como algo que hoy sigue diciéndonos a nosotros, pueblo mío, ¿por qué deben obedecerme? Porque yo soy el que soy, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero este yo soy no solo imprime, he aquí deben obedecerme porque yo soy digno de que me obedezcan. He aquí deben obedecerme porque yo soy digno que me obedezcan, pero yo soy el que soy. Les da la libertad para que puedan obedecerme. Miren lo que dice Éxodo 21. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hice? Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué somos llamados a cumplir los mandamientos? Porque Dios, yo soy, se dio a conocer, nos liberó de la esclavitud, nos trasladó de las tinieblas a la luz. El yo soy que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto es el mismo yo soy que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Porque nuestra esclavitud
no era peor que la de los, no era inferior, perdón, a la de los judíos bajo el poder egipcio. Nosotros siendo esclavos del pecado, Dios que es rico en misericordia con el gran amor que nos amó, nos saca de esa condición de esclavitud. Nos salva del amo opresor que tenía señorío sobre nosotros. ¿Recuerdan qué sucedía cuando los reyes rescataban o más bien se apoderaban de un pueblo? Lo primero que hacían los reyes era desentronar al rey del pueblo conquistado para enseñarle al pueblo que ya no estaban bajo la autoridad de ese rey. Una de las formas en las que humillaban estos reyes públicamente era exhibiéndolos en medio del pueblo, colocando sus cabezas sobre el polvo y con el pie pisaban la cabeza del rey para mostrar que había sido vencido y humillado. ¿Recuerdan esto que nos evoca? Y la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. El rey quitará el reinado de aquel que tenía legítima autoridad en este mundo por causa de la desobediencia de Abraham. El yo soy que habló en Sinaí, el yo soy que liberó al pueblo de la opresión de Egipto, el yo soy que abrió el mar para tragar al ejército de Egipto y liberar al pueblo de Israel para que lo siguiera y lo obedeciera conforme a sus mandamientos, es el mismo yo soy que pisó la cabeza de Satanás, venció nuestro ejército enemigo. Como dice Colosenses, clavó el acta que estaba en nuestra contra en la cruz. Ya no estamos más bajo el señorío del príncipe de las tinieblas, sino que ahora nuestro Señor y Rey es ¿quién? Es Cristo. Entonces ahora ya no estamos bajo el señorío de Satanás, de este mundo, ni de la carne, ni bajo los principios de este mundo, sino bajo los principios de ¿quién? Del gran yo soy, porque no solo se dio a conocer, sino que nos liberó de la opresión del pecado, del poder de Satanás, del poder del mundo, y ahora nos ha hecho libres y ya no estamos más bajo el poder de las tinieblas. Ahora estamos en Cristo, por Cristo y para gloria de Cristo. Hermanos, la iglesia neotestamentaria no anula el patrón que Dios estableció con su pueblo en Sinaí. Un pueblo esclavo, liberado por gracia para reflejar el carácter del Dios que lo salvó. Ese mismo patrón nos ha sido dado. Un pueblo esclavo, liberado por gracia para mostrar el carácter del que Dios lo salvó. Y la forma de hacerlo es a través de la santa ley que Dios nos ha entregado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá?
Muy buena pregunta. Para aquellos que de pronto no alcanzaron a escuchar, lo primero que Dianita expone es la importancia y la belleza de tener claro la inmutabilidad de Dios en medio de una sociedad cambiante, en medio de un entorno religioso que quiere cambiar las leyes de Dios, que quiere decir que esto era de antes, que esto ya no nos corresponde, y ese tipo de afirmaciones es lo que ha permitido que hoy hayan pastoras, pastores homosexuales, que hoy hayan prácticas al interior de lo que se presenta como iglesia que no corresponden a la escritura. Pero la palabra nos enseña que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, y que aunque la cultura cambie, Dios y sus principios nunca cambian. El tema de la sociedad no es que haya podido demostrar que Dios cambió, es que necesita cambiar el carácter de Dios para poder tener licencia para hacer lo que hoy hace, porque entienden que es contrario a lo que Dios es. Y para eso, para poder cambiar nuestra manera de vivir, convertir lo malo en bueno, tenemos que cambiar el carácter del Dios que estableció, que es el mismo modelo que establecen algunas personas. La única forma de poder seguir haciendo lo malo de forma legal es convirtiendo lo malo en algo bueno, ¿cierto? Entonces ya no es mentira, sino un trastorno psicológico llamado mitomanía. Yo no tengo control sobre la mentira, ¿cierto? Ya no es robar y no soy un ladrón, sino que soy un pobre cleptómano que es incapaz de controlarse. Ya no soy adúltero, no, soy un ninfómano incapaz de controlar mis apetitos. Ese mismo principio, entonces, es lo que hace la escritura y lo advirtió. Para poder hacer lo malo, el hombre lo que hace es llamar lo malo bueno y lo bueno malo, ¿cierto? Entonces, para que no sea delito, ya no lo llamemos delito. Esa tendencia viene desde siempre. Convertir lo malo en bueno para legalizar lo bueno y asimismo poder hacer el mal con tranquilidad. Eso no es nuevo, mis queridos hermanos. Y lo segundo es, si Dios, que es yo soy, nos salvó trasladándonos de las tinieblas a la luz y nos dio una nueva naturaleza, pero hay un remanente de pecado, eso significa que hay una parte que fue redimida y un pítico que no, o hay una parte que puede obedecer y un pítico que no. Esa pregunta es muy importante por una razón. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, primero tenemos que dejar claro que no es una parte de nuestro cuerpo o de nuestra alma. Es una naturaleza que está en todos los miembros de nuestro ser. Cuando la escritura dice, este nuevo pacto les doy, en Jeremías 31, y ahora mis leyes están grabadas en mi corazón, eso ya pasó, pero todavía no. Recuerden la tensión escatológica y teológica. El ya, pero todavía no. ¿El reino de Cristo ya fue establecido? Sí, pero todavía no. Cuando Él vino, lo inauguró, establece su reino, pero será establecido en su totalidad cuando Él venga por segunda vez. Entonces recuerden el ejemplo de las dos colinas. Cuando hablamos del ya, pero todavía no, hay una colina, un valle y una colina. Cuando nos es dada la promesa, nosotros ¿cómo vemos las dos colinas? Juntas, pero no vemos el valle que hay entre las dos. Entonces cuando dice, ya les he dado un nuevo corazón, eso ya pasó, pero hay una colina antes de que llegue la glorificación donde ya no pecaremos más. Entonces, cuando decimos que hay una naturaleza pecaminosa, no es porque no haya sido totalmente regenerado nuestro corazón. Es porque aunque ya tenemos un nuevo corazón, la consumación total de esa promesa solo se dará cuando Cristo venga. ¿Responde eso a tu pregunta? Muy bien, hay que ser cuidadosos en el sentido de, no es un camino a la perfección hacia la santidad, porque recordemos que eso lo que involucraría es yo
me perfecciono o yo llego a la perfección. La santificación demanda un deber del hombre, pero lo que nos asegura que vamos a llegar de esta colina a esta otra no es mi capacidad de transitar esa colina. Es que Dios ha prometido que Él me toma, me lleva hasta terminar la obra que Él empezó. Porque de lo contrario, todos flaquearíamos en la mitad de la colina. Bueno, algunos otros antes de la mitad por ciertas razones, ¿cierto? Entonces, debemos entender la santificación, claro, como un proceso monérgico en el que Dios interviene y yo intervengo. Pero la razón de que seremos glorificados reposa en el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, no sé si con eso aclaro para dar la precisión. Hay un camino que transitamos, pero no es un camino hacia la perfección. Recuerden que eso es muy común en esencia en la nueva era. La perfección para poder ser salvos. Y entonces es necesaria bajo esa filosofía la reencarnación para poder seguir perfeccionándonos, perfeccionándonos hasta un día alcanzar esa perfección. ¿Saben cuándo un hombre va a alcanzar esa perfección? Nunca. Esa es la diferencia del cristianismo. El cristianismo no es un camino al cielo que está sujeto a la capacidad del hombre para caminar en él. El camino al cielo es Cristo y lo caminamos mediante la fe. Y cuando venimos a Él en la fe, en Él tenemos seguro nuestra culminación de esta carrera. Y ese día seremos glorificados y ya no pecaremos más. Entonces, para terminar, para escuchar a Danita Fernando, ¿ya tenemos un corazón regenerado? Sí. ¿Un nuevo corazón? Sí. Para aquellos que han creído en Cristo, ya lo tenemos. Ya está el deseo de obedecer su ley y nos movemos hacia ello. Pero por nuestro remanente de pecado podremos obedecerla perfectamente. No, pero sí sincera y diligentemente. Fernando y Dianita. Ujú. Ujú. Excelente explicación. El término carne para hablar de la naturaleza pecaminosa no se refiere a los músculos, o sea, se refiere a una naturaleza, ¿cierto? Intangible. Cuando Pablo está hablando es que en los miembros de mi cuerpo, ¿cierto? Hay una ley, ¿cierto? Que es contraria a la ley de Dios. Más que hablar de un tema físico, que por entenderlo de esa forma, fue que en una época de nuestra historia los hombres se tiraban desnudos a los rosales para querer atacar la carne y no sentir más lujuria. Pero aún llegando a sus monasterios, cortados por las espinas, seguían teniendo lujuria. Esa misma entendimiento del cuerpo de pecado como algo físico fue lo que hizo que algunos literalmente se amputaran sus genitales y amputaran partes del cuerpo para no pecar más contra Dios y aún después de estar amputados seguían teniendo malos deseos. Porque no, cuando la Biblia habla de carne, no se refiere a cuerpo físico, a músculos y carne, sino a una naturaleza que está inmersa dentro de nosotros, que está ahí, pero que ya no nos gobierna a diferencia del incrédulo. El incrédulo sigue siendo gobernado. Para que entendamos la incapacidad, uniéndonos a lo que Fernando decía de la imposibilidad de que el que no ha puesto su fe en Cristo obedezca la ley, vamos a Efesios capítulo 2 para entenderlo mejor. Hermanos, la ley de Dios es deber de obedecerla para todos los hombres.
pero para el incrédulo es una tarea imposible. Y para el creyente, en este lado de la eternidad, nunca será posible cumplirla de manera perfecta. Efesios 2 nos muestra la razón de por qué entonces, para poder tener una vida agradable a Dios, y escuchen bien esto, para poder tener una vida agradable a Dios conforme a su carácter, esto solo es posible en Cristo, no en intentos por cambiar. ¿Y por qué el hombre incrédulo no puede obedecer la ley de Dios? Efesios 2:1. Y él os dio vida, hablando Pablo a los efesios, antes de ser salvos, cuando estabais muertos. Miren cuál es la condición del hombre que no ha puesto su fe en Cristo y la razón por la que no puede obedecerlo. Porque todo hombre incrédulo está ¿qué? ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. No puede oír la voz de Dios, no puede entender la voz de Dios, no puede desear la voz de Dios porque está muerto. Pero no solo eso, sino que sigue la corriente de este mundo. Es decir, su corazón se complace en seguir ¿qué? Lo que este mundo enseña como bueno. Así sea contrario a Dios, pero no solo sigue al mundo, sino que está bajo la influencia de ¿quién? Del príncipe de la potestad del aire, que es ¿quién? Satanás. Entonces todo incrédulo está muerto, sigue la corriente de este mundo, está bajo la potestad de Satanás por la desobediencia. Pero también dice en otro tiempo, bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por tanto éramos hijos de ira. ¿Por qué el hombre nunca podrá vivir de forma agradable a Dios o hacer lo que Dios enseña, a menos que esté en Cristo? Porque sin Cristo todo hombre está muerto, bajo la corriente de este mundo, bajo el poder de Satanás y bajo la voluntad de los deseos de su carne. ¿Quién puede obedecer a Dios de esa forma? Nadie. Por eso tú que estás en esta mañana, si tú eres consciente de que tu vida es contraria a lo que es agradable a Dios, entiende esta mañana, lo que te va a salvar no es un intento por dejar de embriagarte, por dejar de mentir, por dejar de fornicar, por dejar de adulterar. Eso no salva. Lo que te va a salvar es que vengas a Cristo en fe y arrepentimiento, en que conozcas al gran yo soy, para que seas rescatado de la esclavitud en la que te encuentras y recibas un nuevo corazón que te permita vivir ya no como esclavo, sino como hijo. El verdadero cumplimiento de la ley para la iglesia no se da en la capacidad de la perfección con la que la cumplimos. Se da por haber venido a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento. ¿Es esto claro, hermanos? Mauro. Así es. Hay algo importante y creo que Efesios 2, versículo 4, nos lo va a recordar. Miren lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, ¿qué hace? Hermanos, ningún muerto puede oír, aprender, guardar y obedecer. Porque
para poder oír, Dios primero tiene que traerme a la vida. Y Él que es rico en misericordia nos da la capacidad de oír. Si tú hoy puedes oír su palabra, aprender su palabra, guardarla y ponerla por obra, no hay ningún mérito en ti. Es porque Él te dio vida aun cuando estabas muerto. Y la santificación no es inmediata, es progresiva, pero sí se dan una nueva vida de manera inmediata, no total. Hay que diferenciar. El nuevo nacimiento es inmediato. Inmediato nace una transformación en mis afectos, pero el arrepentimiento es continuo y progresivo, porque a medida que voy conociendo más del carácter de Dios, me voy dando cuenta que cosas que consideraba buenas no lo eran. Y eso no se va a dar de manera inmediata. Eso es progresivo y entre más lo conozco, más conozco el pecado y entre más lo conozco, más lo amo y al ser librado de la muerte que me impedía oírlo, obedecerlo, ahora puedo hacerlo en un proceso que en todos se dan escalas diferentes. Mis hermanos, el nivel de santificación de una persona no define el tamaño de su salvación. Y esto nos va a librar de la hipocresía. Permítanme terminar con esta frase. El nuevo nacimiento es una provisión que Dios da. El oír su ley, el aprenderla, el guardarla y obedecerla es una provisión que Dios da. Pero hay una responsabilidad mía de vivir en ella. Él provee la facultad, restaura nuestra capacidad y nos provee el deber de cumplirla. En este orden podemos decir, todos en el momento de su nuevo nacimiento reciben una gran salvación en la misma proporción, pero la santificación en todos se da en una medida diferente. Si tú entiendes esto, nunca te sentirás más salvo que tu hermano, ni más santo que tu hermano. Porque por la gloria de Dios, nuestra salvación no depende del tamaño de nuestra santificación. Pero en todo creyente, real y genuino, como lo decía Mauro, está el proceso de santificación. Un dolor por el pecado en proporciones distintas. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta escuela, por este espacio. Te entregamos este tiempo de comunión y te pedimos que sigas preparando nuestro corazón para la exposición del culto de adoración familiar. Que este momento de comunión sea de gran deleite para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.